Hay gente que no necesita enemigos nuevos porque todavía vive peleando con fantasmas viejos. Hay personas que no pueden disfrutar el hoy porque el ayer les habla demasiado fuerte. Se sientan a la mesa, pero comen con culpa. Se acuestan a dormir, pero duermen con vergüenza. Sonríen por fuera, pero por dentro cargan una sentencia. Y el problema no es solo lo que hicieron, el problema es lo que creen que eso que hicieron dice acerca de ellos. Porque una cosa es haber fallado y otra muy distinta es empezar a creer que uno es la suma de sus peores decisiones. Una cosa es haber pecado y otra muy distinta es comenzar a decir, yo soy esto, yo soy el error, yo soy la caída, yo soy la ruina, yo soy el divorcio, yo soy la adicción, yo soy la mentira, yo soy la noche en que me aparté, yo soy el día en que lo arruiné todo. Y no, escúchame bien, no, tú no eres tu peor día. Tú no eres tu caída más vergonzosa. Tú no eres la etiqueta que te puso la gente cuando te vio sangrar. Tú no eres el expediente que el infierno guarda para recordarte lo que fuiste. Tú eres alguien por quien Cristo derramó sangre. Tú eres alguien a quien Dios todavía llama por nombre. Tú eres alguien a quien el cielo no descartó. Lo terrible del pasado no es solo que duele. Lo terrible del pasado es que acusa, no solo recuerda, acusa, no solo informa, condena, no solo te muestra una herida, te quiere convencer de que esa herida es tu identidad. Y hay una diferencia inmensa entre convicción y condenación. La convicción viene de Dios y te dice, eso estuvo mal, ven, regresa, yo te sano. La condenación viene del acusador y te dice, tú estás mal, aléjate, no mereces volver. La convicción abre una puerta. La condenación te la cierra en la cara. La convicción te llama hijo. La condenación te llama caso perdido. Por eso el enemigo ama usar el pasado como un fiscal. Te sienta en el banquillo, abre el archivo, llama testigos, reproduce escenas, trae voces, desempolva recuerdos y dice, mírenlo bien. Mírenla bien. Esta persona no merece otra oportunidad. Y si no puede destruirte con el pecado, intentará destruirte con la culpa. Si no puede impedir que te arrepientas, intentará impedir que recibas el perdón. Si no puede evitar que Dios te lave, intentará hacer que vivas como si todavía estuvieras sucio. Pero hoy vine a decirte algo que puede sacudir el alma del más cansado. Cuando el pasado te acusa, Dios no te da un discurso, Dios te da un nuevo comienzo. No te da maquillaje religioso, no te da una capa de pintura encima de tus ruinas, no te da un parche emocional, Dios te da un nuevo comienzo. Y eso es más grande, más santo y más poderoso de lo que muchos imaginan. Mira lo que ocurre en Juan 8. Los escribas y los fariseos arrastran a una mujer sorprendida en adulterio. No la invitan, la arrastran. No la cubren, la exponen. No la quieren restaurar, la quieren usar. El texto dice que la ponen en medio, porque la religión sin gracia siempre te pone en medio para avergonzarte, te exhibe, te desnuda, te deja en el centro del juicio público. Esa mujer no estaba solo delante de hombres con piedras, estaba delante de su pasado entero, delante de su vergüenza, delante del eco de sus malas decisiones, delante de los ojos que no la miraban como alma, sino como caso. Y entonces le preguntan a Jesús, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¡Qué escena tremenda! Porque la acusan con Biblia en mano. La quieren matar citando la ley. Hay gente que no sana a nadie, pero sabe citar versículos para herir. No rescata, pero argumenta. No levanta, pero condena con excelente dicción religiosa. Y Jesús hace algo extraño, misterioso, sagrado. Se inclina y escribe en tierra. No responde de inmediato, porque el Señor no siempre contesta al ritmo de la ansiedad humana. Hay silencios de Cristo que no son indiferencia, son autoridad. Y cuando se levanta, lanza una frase que atravesó los siglos como una espada de luz. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué momento? Porque de pronto el juicio cambia de dirección. Los acusadores quedan acusados por su conciencia. Los que venían con piedras descubren que también tienen escombros en el alma. Los que la pusieron en medio quedan expuestos por dentro
y se van, uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros. Porque cuando Cristo entra en la escena, el tribunal cambia. Cuando Cristo entra en la escena, la última palabra ya no la tiene el escándalo, la tiene la gracia. Cuando Cristo entra en la escena, el pasado deja de ser dueño absoluto de tu futuro. Y cuando todos se fueron, Jesús le pregunta a la mujer, ¿ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Detente ahí. Porque eso no es permisividad barata. Jesús no dice que el pecado no importa. Tampoco dice que la ley era un chiste. Tampoco le dice, haz lo que quieras, total, todo da lo mismo. No. El Señor no minimiza el pecado. El Señor derrota la condenación. Son cosas distintas. Le dice, no te condeno, pero también le dice, no peques más. O sea, te libero de la sentencia, pero también te llamo a una vida nueva. Te quito la piedra de encima, pero no para que vuelvas al mismo pozo. Te levanto porque hay camino por delante. Esa mujer llegó arrastrada por la vergüenza y se fue caminando con una palabra nueva. Llegó como expediente y salió como persona. Llegó sentenciada por hombres y salió liberada por Dios. Y alguien necesita oír esto hoy. Jesús no te recibe para humillarte más. Jesús te recibe para darte una salida santa. Jesús no te llama para recordarte cuán bajo caíste. Jesús te llama para mostrarte cuán alto puede levantarte. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué puede decir, ni yo te condeno? ¿Sobre qué base? ¿Acaso porque Dios hace la vista gorda, porque el cielo relativiza la maldad? No. Puede decir, ni yo te condeno, porque un día Él mismo cargaría la condenación. Puede absolver porque luego sería herido. Puede soltar al culpable porque Él tomaría la culpa. Puede bajar la piedra porque subiría la cruz. Por eso Pablo grita en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No menos condenación, no condenación reducida, no condenación en cuotas, ninguna. Qué palabra gloriosa, ninguna. Porque en Cristo la posición cambió por completo. Ya no estás esperando sentencia, ya hubo un veredicto, ya hubo cruz, ya hubo sangre, ya hubo tumba vacía, ya hubo resurrección. Así que si estás en Cristo, el infierno podrá acusarte, la memoria podrá molestarte, la gente podrá etiquetarte, pero legalmente, espiritualmente, eternamente, no hay condenación para ti. A veces uno vive como si el perdón de Dios fuera un permiso provisional. Como si el cielo dijera, bueno, te perdono, pero te voy a vigilar de cerca porque no confío mucho en ti. Pero el Evangelio no es libertad condicional, el Evangelio es adopción. El Evangelio es reconciliación. El Evangelio es nueva creación. El Evangelio no te deja en la puerta de la casa, te sienta a la mesa. Mira Lucas 15. El hijo menor toma la herencia, se va lejos, desperdicia todo viviendo perdidamente y termina deseando la comida de los cerdos. Y cuando toca fondo, la Biblia dice algo precioso, volviendo en sí. Me encanta eso. Porque el pecado te saca de ti mismo, te descentra, te rompe, te hace vivir fuera de tu diseño. Pero el arrepentimiento te hace volver en sí. Y aquí vale la pena decirlo con claridad. El arrepentimiento bíblico no es solo remordimiento. En la tradición hebrea aparece la idea de teshuvá, el retorno, volver, regresar, dar media vuelta. No solo llorar por lo que pasó, sino volver al Padre. No solo sentirse mal, sino regresar a casa. Entonces el muchacho ensaya su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya se rebajó por dentro. Él ya se dictó sentencia. Él ya negoció para existir como empleado donde antes fue hijo, porque así hace la culpa. La culpa te convence de que lo mejor a lo que puedes aspirar es a un rincón, a una esquinita, a sobrevivir, a mendigar migajas donde antes hubo herencia. Pero cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio. Eso me conmueve profundamente. Todavía estaba lejos, no limpio, no restaurado del todo, no con un discurso teológicamente pulido, no con un currículum reparado, lejos. Y el Padre lo ve, corre, se echa sobre su cuello y le besa. En aquella cultura, un hombre mayor no corría sino más.
La dignidad patriarcal no corría, pero el amor del Padre corre. La gracia corre más rápido que tu discurso de culpa. El cielo no estaba esperando que llegaras impecable, estaba esperando que regresaras. Y cuando el muchacho empieza a decir su discurso, alcanza a hablar del pecado y de su indignidad, pero no logra terminar la parte del empleo, porque el Padre lo interrumpe con misericordia. ¡Qué bendita interrupción! Hay discursos de culpa que Dios interrumpe con amor. Sacad el mejor vestido, eso es cobertura. Poned un anillo en su mano, eso es autoridad e identidad. Calzado en sus pies, eso es dignidad de hijo, no de esclavo. Traed el becerro gordo, eso es celebración. Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. No dijo, este mi ex empleado, no dijo, este mi decepción, no dijo, este mi problema, dijo, mi hijo. Hay personas que llevan años viniendo a la iglesia, pero en su interior todavía hablan como jornaleros, sirven como jornaleros, oran como jornaleros, adoran como jornaleros, viven como si Dios apenas los tolerara. Y hoy el Espíritu de Dios te recuerda, si has vuelto con arrepentimiento, el Padre no te recibe como obrero de segunda, te recibe como hijo restaurado. Eso no significa que no habrá proceso, claro que lo habrá. Habrá que sanar el alma, habrá que reparar daños, habrá que aprender obediencia, habrá que madurar, pero el proceso no ocurre desde el rechazo, ocurre desde la casa, ocurre desde el abrazo, ocurre desde el anillo, ocurre desde el vestido, ocurre desde la certeza de que no estás trabajando para ganarte el amor del Padre, sino obedeciendo porque ya fuiste amado. Y aquí quiero decir algo que puede cambiarle la vida a alguien. Dios no te pide que niegues tu pasado, te pide que no lo conviertas en tu Señor. Dios no te pide amnesia, te pide libertad. No te dice que jamás recuerdes lo que pasó, te dice que ya no vivas esclavizado por eso. Por eso Isaías 43, 18 hasta 19 declara, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué palabra? No es una invitación a la negación psicológica. Es una invitación a no hacer altar del ayer, a no construir identidad sobre cenizas, a no quedar atrapado mirando el retrovisor mientras Dios está abriendo camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay gente que tiene tan buena memoria para el fracaso que no deja espacio para la esperanza. Recuerdan con precisión quirúrgica quién les falló, cuándo cayeron, cuánto perdieron, qué dijeron, cómo lloraron. Y mientras tanto Dios está diciendo, yo hago cosa nueva. No hice, hago, presente, activo, en marcha, ya está saliendo a luz. ¿No la conoceréis? El problema es que a veces amamos tanto nuestro luto que desconfiamos de la restauración. Nos acostumbramos tanto al lenguaje del dolor que cualquier anuncio de esperanza nos parece exagerado. Pero el Dios de la Biblia es especialista en nuevos comienzos. Le cambió el nombre a Abraham, le dio una nueva misión a Moisés después del desierto, restauró a David después de su pecado y su quebranto, levantó a Pedro después de negarlo 3 veces, tomó a Saulo, perseguidor de la iglesia, y lo hizo Pablo, apóstol a las naciones. Nuestro Dios tiene una historia peligrosa para el infierno. Le encanta empezar de nuevo con gente rota. Piensa en Pedro. El mismo Pedro que juró lealtad, el mismo que dijo, aunque todos te nieguen, yo no. Ese mismo Pedro termina calentándose junto al fuego ajeno y negando al Maestro 3 veces. ¡Qué dolor! El hombre que prometió firmeza termina quebrado por el miedo. Y cuando canta el gallo recuerda las palabras de Jesús y llora amargamente. Yo no sé cuántas lágrimas habrá derramado ese hombre, pero sé que esas lágrimas no fueron el final, porque en Juan 21 el Cristo resucitado no lo descarta, lo busca, lo confronta con amor, lo restaura. Y donde hubo negación, ahora hay comisión. Apacienta mis ovejas. Eso hace Dios. No niega lo ocurrido, pero tampoco lo deja como capítulo final. El pasado dice, negaste. Jesús dice, apacienta. El pasado dice, fallaste. Jesús dice, sígueme. El pasado dice, no sirves. Jesús dice, yo todavía tengo planes contigo. Y quizá alguien está escuchándome y por dentro dice, eso suena hermoso, pero tú no sabes lo que yo hice. Tienes razón. Yo no sé todo lo que hiciste, pero sí sé lo que hizo Cristo.
Y lo que hizo Cristo es más grande que lo que hiciste tú, más poderoso, más limpio, más eterno, más suficiente. La Escritura dice en Salmo 103, contra 10 hasta 12, que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y agrega, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No dice norte y sur, porque si vas al norte en algún momento empiezas a ir al sur. Pero oriente y occidente no se tocan. ¡Qué imagen tan inmensa! Dios aleja nuestras rebeliones de una manera que el alma apenas puede comprender. Y Miqueas 7:18, 1:9 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad, se deleita en misericordia, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú? Esa es la pregunta. Porque los hombres te recuerdan, las redes te recuerdan, tu propio orgullo herido te recuerda, pero Dios perdona, se deleita en misericordia y arroja los pecados al fondo del mar. Y permíteme decirlo así, cuando Dios arroja tus pecados al fondo del mar, el diablo no tiene derecho a bucear para devolvértelos. Ahora, cuidado, esto no significa liviandad, no significa banalizar la santidad, no significa usar la gracia como excusa. La misma gracia que perdona es la gracia que transforma. Por eso 2 Corintios 5:17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice se mejora un poco, no dice recibe unos retoques espirituales, dice nueva criatura, es nueva creación, nuevo comienzo, nueva identidad, nuevo fundamento. Y aquí hay algo que me conmueve. Dios no solo perdona tu registro, Dios renueva tu ser. No solo borra una deuda, te hace nuevo. No solo cancela el expediente, te da otra naturaleza, otro centro, otro porvenir. Sí, todavía habrá lucha. Sí, habrá hábitos que crucificar. Sí, habrá carácter que formar. Sí, habrá heridas que sanar. Pero la identidad cambió. El punto de partida cambió. Ya no estás tratando de convertirte en alguien aceptable para Dios. En Cristo has sido recibido y desde ahí comienzas a caminar. Y Pablo añade en Filipenses 3:13, 1:4, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Oye, ¿quién lo dice? Pablo, el que había perseguido a la iglesia, el que llevaba en su historia cicatrices, violencia y soberbia religiosa. Y aún así dice, prosigo, no vivo instalado en lo que fui. No me quedo adorando ni mis fracasos ni mis credenciales antiguas. Prosigo. Hay una meta delante. Hay un llamado delante. Hay vida delante. Alguien necesita recuperar ese verbo, proseguir. No sobrevivir apenas. Proseguir. No quedarse detenido donde lo golpeó el pasado. Proseguir. No hacer nido en la culpa. Proseguir. No instalarse en la memoria del peor momento, proseguir. Y aquí quiero hablarte con toda claridad pastoral. Hay 3 voces que suelen confundirse cuando el pasado acusa. Está la voz de la memoria, está la voz del acusador y está la voz de Dios. La memoria recuerda hechos. El acusador interpreta esos hechos para destruirte. Dios redime esos hechos para transformarte. La memoria dice, eso pasó. El acusador dice, y por eso ya no vales. Dios dice, eso pasó, pero no te define. Si vienes a mí, yo hago nuevas todas las cosas. La voz del acusador siempre te empuja a esconderte, como Adán entre los árboles. La voz de Dios te llama a salir. ¿Dónde estás? No porque no supiera, sino porque quería encuentro. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia es la misma. El pecado esconde. La gracia llama, la sangre abre camino, el Padre restaura. Y quizás hoy tú has estado escondido, no necesariamente de la iglesia. Hay gente que está presente en la iglesia y escondida de Dios. Escondida detrás del servicio, detrás de la sonrisa, detrás del cargo, detrás del lenguaje evangélico. Pero por dentro hay una cueva. Y hoy el Señor te llama fuera de la cueva, no para avergonzarte, para sanarte, no para exhibirte, para abrazarte, no para pisarte, para levantarte.
Porque el nuevo comienzo de Dios no empieza cuando tú te explicas perfectamente. Empieza cuando te rindes. Empieza cuando dices, Padre, pequé. Empieza cuando dejas de justificarte. Empieza cuando dejas de editar la historia para quedar menos mal y vienes roto, sincero, desarmado. Ahí comienza algo santo. Y déjame decirte otra cosa. El nuevo comienzo no es negación de consecuencias. A veces Dios perdona y aún así habrá consecuencias humanas que atravesar. David fue perdonado, pero igual lloró. Zaqueo fue transformado y restituyó lo que había robado. El perdón no siempre elimina cada consecuencia temporal, pero sí rompe la condenación eterna y transforma el corazón para atravesar cualquier proceso con esperanza. O sea, aunque todavía tengas que reparar, ya no reparas como condenado, reparas como redimido. Aunque todavía tengas que aprender, ya no aprendes como huérfano, aprendes como hijo. Aunque todavía tengas que llorar, ya no lloras solo, lloras con el cielo de tu lado. Y aquí permíteme una aplicación muy práctica. Si el pasado te acusa, haz 4 cosas. Primero, nombra el pecado sin negociar con él. No lo disfraces. No le pongas perfume religioso. No digas fue una equivocación cuando fue rebelión. No digas era mi manera de ser cuando era carne. La libertad empieza donde termina la mentira. Segundo, corre al Padre, no al escondite. El infierno te dirá arréglate primero y luego vuelve. El Evangelio dice vuelve para que yo te arregle. Tercero, recibe el perdón de Dios como verdad y no como emoción pasajera. Habrá días en que sentirás alivio y días en que no sentirás nada, pero tu perdón no depende de la temperatura de tus emociones. Depende de la obra terminada de Cristo. Cuarto, camina en obediencia nueva, porque el nuevo comienzo no es solo un momento en el altar, es una nueva dirección. Es vida de santidad, es fruto digno de arrepentimiento. Es cortar con lo que te arrastraba, es cerrar puertas, es elegir relaciones sanas, es dejar de alimentar lo que antes te dominaba, es caminar con el Espíritu. Y quiero detenerme un momento en algo glorioso. En el Nuevo Testamento, una de las palabras asociadas al perdón, áfesis, lleva la idea de remisión, liberación, soltar, dejar ir. ¡Qué belleza! El perdón de Dios no es una caricia sentimental sin efecto real, es liberación, es soltar la deuda, es romper la cadena, es abrir la celda, es decir, ya no te retengo bajo esa sentencia. Así perdona Dios, no a medias, no con reservas, no con una mano sí y otra no, perdona soltando, liberando, remitiendo. Por eso no aceptes vivir toda la vida en el cuarto de los recuerdos podridos. No hagas alianza con la acusación, no le alquiles una habitación al verdugo, no invites a la culpa a desayunar todos los días. Si Cristo te perdonó, no te postres ante una voz menor. Si el cielo te llamó limpio por la sangre del Cordero, no te sigas llamando inmundo por costumbre. Si el Padre ya te vistió, no sigas caminando desnudo en tu imaginación. Y ahora te lo digo como aplicación pastoral, no como una frase liviana. Hay personas que necesitan dejar de presentarse a sí mismas usando su ruina como apellido. Soy el divorciado, soy la que abortó, soy el que cayó en pornografía, soy la que destruyó su casa, soy el fracasado. No, esos son episodios dolorosos de tu historia, pero no son tu nombre en Cristo. En Cristo eres perdonado, amado, restaurado, llamado, nueva criatura. No minimices lo que pasó, pero tampoco maximices tu pasado por encima de la cruz. Quizá tu pasado te visitará de vez en cuando. No te asustes, a veces la memoria toca la puerta, pero una cosa es que toque la puerta y otra que le abras la casa. Cuando llegue a acusarte, responde con la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nueva criatura soy, prosigo a la meta, yo hago cosa nueva. No discutas con la acusación usando solo voluntad humana. Respóndele con verdad divina. Y a alguien quiero decirle algo con ternura. Puede ser que no solo te esté acusando tu pasado moral, puede que te acuse tu pasado familiar. Hay gente que no está siendo perseguida por un pecado puntual, sino por una historia entera. En mi familia todos fracasaron. Mi papá fue así,
Mi mamá fue así, yo vengo de ruina, yo vengo de rechazo, yo vengo de violencia. Escúchame, en Cristo, la sangre no solo te perdona, también inaugura una historia nueva. No estás condenado a repetir cada patrón que viste. No estás obligado a perpetuar todo lo que heredaste. Puede terminar contigo, puede quebrarse en tu generación, puede comenzar algo santo en tu casa. Tal vez por años has pensado, sí, Dios perdona, pero a otros yo crucé demasiadas líneas. Y hoy la gracia viene a desmentir esa mentira. La cruz de Cristo no fue diseñada para los que se equivocaron poquito. Fue levantada para pecadores, para rotos, para avergonzados, para culpables, para los que no daban la talla, para los desesperados, para los que ya no sabían cómo volver. La gracia no es para los impecables. La gracia es para los quebrados que regresan. Así que hoy, si el pasado te acusa, no huyas de Dios, huye hacia Dios. Corre al Padre, corre a la cruz, corre al Cristo que no aplaude el pecado, pero sí salva al pecador. Corre al Salvador que no necesita humillarte para ser santo. Corre al Señor que sabe exactamente todo lo que hiciste y aún así abrió sus brazos. Y te lo digo con fuego en el corazón. Tu historia no termina en la noche de tu caída. Tu historia no termina en la voz del acusador. Tu historia no termina en el diagnóstico de la gente. Tu historia no termina donde lloraste tirado. Tu historia no termina en el lodo. Si estás en Cristo, tu historia sigue. Y sigue con propósito. Y sigue con gracia. Y sigue con restauración. Y sigue con un Dios que hace nuevas todas las cosas. Quizás hoy sea el día en que vuelvas en ti. Quizás hoy sea el día en que sueltes la piedra contra ti mismo. Quizás hoy sea el día en que dejes de hablar como jornalero y vuelvas a vivir como hijo. Quizás hoy sea el día en que cierres la puerta a la condenación y abras la puerta al arrepentimiento y a la esperanza. Quizás hoy sea el día de tu nuevo comienzo. No mañana, no cuando te sientas más digno, no cuando hayas ordenado todos los escombros, hoy. Porque mientras tú estabas lejos, el Padre ya te vio. Mientras tú estabas llorando, la sangre ya habló. Mientras tú estabas acusado, Cristo ya pagó. Mientras tú estabas diciendo se terminó, Dios ya estaba diciendo yo hago cosa nueva. Y ahora déjame orar contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy vengo por cada corazón que carga culpa, vergüenza y acusación. Te pido que rompas toda voz del enemigo que ha querido sentenciar a tus hijos usando su pasado. Que hoy la sangre de Cristo hable más fuerte que la memoria, más fuerte que la condenación, más fuerte que el fracaso. Que el que está lejos vuelva en sí y regrese a casa. Que el que se siente indigno reciba el abrazo del Padre. Que el que se ha llamado por años con el nombre de su ruina, escuche hoy su verdadero nombre en Cristo. Trae arrepentimiento genuino, perdón profundo, restauración verdadera y obediencia nueva. Haz cosa nueva, Señor. Abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Levanta al caído, fortalece al débil, limpia al avergonzado y enciende esperanza donde parecía que ya no quedaba nada. Declaramos que en Cristo hay nueva vida, nueva historia y nuevo comienzo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te bendijo, compártela con alguien que necesite recordar que la gracia de Dios todavía alcanza, todavía restaura y todavía levanta. Suscríbete, acompáñanos en este canal y sigue extendiendo la palabra, porque alguien más necesita oír que cuando el pasado acusa, Dios todavía da un nuevo comienzo.